Bienvenidos a la segunda sesión, donde se socializará la segunda fase del proyecto. Espero que cada uno de ustedes ya haya podido observar sus revisiones y estén trabajando en ellas. Recuerden que las mismas deben ser cargadas en la plataforma en conjunto con la segunda fase del proyecto. ¿Sí? Cualquier pregunta o duda, pues daremos un espacio al final de la reunión para poder aclararlas. A continuación, mi compañero Juan David, que nos va a ayudar con la parte del marco teórico. ¿Sí? Muchas gracias, Gaby. Buenas noches tengan todos ustedes. Pues bienvenidos a esta segunda charla para ayudar a aclarar ciertas cosas. Yo les voy a ayudar con lo que es el mapa o el marco conceptual. Nos vamos a basar en eso. Por tal razón, voy a compartir la pantalla para mostrar la presentación que ya envié a través del grupo de WhatsApp. ¿Me confirman cuando todos puedan observarla, por favor? Sí, ya se puede ver. Buenísimo, muchas gracias. Bien. El marco conceptual, como ya en el nombre nos puede indicar un poquito, nos vamos a basar en conceptos y definiciones. Eso es realmente el marco conceptual. Lo que nosotros vamos a tener que hacer es analizar en todos los aspectos que podamos obtener definiciones. Y aquí las vamos a aclarar, pero hay que entender una cosa. No vamos a hacerlo a manera de un glosario, no es un listado de palabras, no es un diccionario. Lo que vamos a hacer es conectar dichas definiciones buscando pertinencia en las ideas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues yo les aconsejo, el primer paso que yo les aconsejo es el preguntarse el qué estoy haciendo. No tanto relevante al tema, sino el qué, con qué es verdaderamente pertinente, cuáles son las variables dentro de mi investigación, toda la información que yo estoy poniendo realmente es importante, realmente generará resultados. ¿Me estoy basando en un concepto, en una definición, o es un criterio, es una idea, es un análisis? Y lo que estoy buscando tiene una base científica. Esas son las preguntas iniciales. Cualquier texto que usted vaya a incluir en la investigación, cualquier investigación que usted haga, valga la redundancia, tienen primero que preguntarse todo lo que ustedes ven aquí. Esta es mi sugerencia. Ustedes podrán encontrar la pertinencia de otras maneras. Podrán leer el texto y saber si sí o si no, o podrán leer y decir esto sí quiero que vaya y esto no quiero que vaya. Pero esta es mi recomendación para que su texto sea conciso, para que sea preciso y para que sea pertinente. Entonces, ¿cómo presentar la información dentro del marco conceptual? Obviamente en el marco conceptual, ya que todo tengo que poner definiciones y conceptos, pues aparentemente será todo copiado, aparentemente será todo sacado en base a investigación y yo lo único que tengo que hacer es generar citas. Pero realmente la clave está en estos tres pasitos de aquí, en parafrasear. Estos son los pasos que ustedes necesitan seguir para poner, incluir cualquier información, después de haber leído el texto, obviamente. Es decir, primero me hago estas preguntas, leo el texto y si el texto es bueno, pues entonces me voy a formular estos tres pasos. Primero, leo. Toda esta información que yo estoy leyendo, pues voy a seleccionar la información. Si ustedes siguen mi recomendación, entonces van a seleccionar la información respondiéndose estas preguntas. Pero al leer, ustedes se van a generar un montón de criterios, van a generar un montón de ideas. Y lo que tienen que hacer es analizar, entender, formar el criterio y darle una moldeadita. Al momento que yo estoy pensando lo que leí, es decir, yo estoy leyendo, por ejemplo, de algo que pasó en Argentina, pero yo puedo vincular esa situación, yo la puedo hacer a mi realidad. Y eso es una percepción, eso es un entendimiento, ese es un criterio. Lo estoy vinculando con mi tema, lo estoy vinculando conmigo. Por eso considero que es pertinente, porque estoy pensando y porque es preciso. Entonces, al utilizar esas ideas que yo he encontrado, yo lo que tengo que hacer es
parafrasear. ¿A qué se refiere esto? Al momento que estoy redactando, voy a intentar no copiar la idea, sino anotar lo que yo entendí o esta moldeadita que yo le doy para que quepa en mi realidad. Entonces, si estoy leyendo, por ejemplo, sobre un río en Argentina y quiero hablar de un río en Ecuador, entonces voy a parafrasear, voy a darle una moldeadita, para que la idea que estoy utilizando sea aplicada a mi propia idea, para que tenga mi propia realidad, mi propio toque. Aún así, por más que estoy parafraseando, tiene que tener una cita, porque la idea no fue mía, no nació originalmente de mí, sino que la leí. Eso es importante entonces recordar el hecho de saber citar. ¿Por qué? Voy. Porque si ustedes no lo citan, porque si ustedes no lo tienen en cuenta, ustedes van a cometer lo que se conoce como plagio. Realmente en la mayoría de textos que he leído, si bien es cierto, la idea que ustedes la tienen es original, pero he encontrado muchas fuentes, he encontrado muchas formas como ustedes están parafraseando. Perdón, como ustedes están plagiando, están copiando la información, no la están parafraseando. Lo que deben evitar entonces es el plagio. ¿Cómo puede el docente saber que están haciendo plagio y cómo el estudiante puede evitarlo? Eso yo les voy a recomendar. Les voy a recomendar dos cosas. Primero, ustedes en la presentación que tienen dos softwares, dos páginas en internet. Los que tengan acceso les va a servir mucho. Ustedes lo único que tienen que hacer es, en estos dos links que les envío, el uno se llama Stilector y el otro se llama, si mal no recuerdo, Plagiarism. Estos dos programas, estos dos softwares, me ayudan muchísimo como docente, pero también como estudiante. Porque yo como docente puedo pegar aquí, por ejemplo, el texto que usted me envíe y saber si usted está cometiendo plagio, si lo está sacando de otras fuentes. Estos dos softwares de aquí son gratuitos. Usted lo único que tiene que hacer es copiar el texto y darle clic a revisar. Y por ejemplo, este párrafo que he preparado aquí, realmente la mayoría de ellas son mis ideas, las fui escribiendo, pero las escribí mal, para que ustedes vean la forma como esto les va a generar Ya voy. cómo esto les va a generar unas recomendaciones. Por ejemplo, aquí les marca y les dice que se repite la palabra humano, que se repite la palabra enfermedades, las palabras problemas, la palabra vacunación, que se está repitiendo, y eso da redundancia. En un marco conceptual yo no puedo estar repitiendo el mismo concepto. Esto lo voy a evitar. Este tipo de programas entonces me dice, estás repitiendo mucho las palabras, busca sinónimos o busca otra idea. El último, como les digo, es el mismo texto y como les digo, lo escribí mal a propósito y lo escribí con mis palabras, aunque usé ciertas fuentes, para que ustedes se den cuenta que este programa me dice si realmente está plagiado o no lo está. Esas son mis recomendaciones. Repito, el objetivo primero es que ustedes cumplan con el marco conceptual y por ello se tienen que basar en definiciones y en conceptos. Tengo entendido que vamos a dejar las preguntas para el final. Por favor, si usted tiene dudas, escríbalas. Al final nos ayudamos. Voy a dar paso a que la siguiente compañera pueda exponer su parte. ¿Qué está haciendo? Ese es ¿cómo era que hicimos? Marco conceptual era. ¿Explicando pero? Solo y... ¿Seguro? Estimados estudiantes, por favor, silenciemos los micrófonos para poder oír mejor la explicación. Si hay un pequeño sonido que interrumpe el audio de la reunión. Listo, como dije, me parece que las preguntas van a ser al final, ¿cierto, Gaby? Sí, Listo. ya vamos a darle paso a Perfecto. al marco conceptual. Ya. ¿Cómo están, estimados estudiantes? Bueno, creo que estuvo muy clara la explicación de compañero Juan. Esperemos, por favor, yo quería hacer una acotación aquí. Estas reuniones están hechas para su apoyo,
¿sí? Si usted debe verlas 1, 2, 3, 4 veces, debe hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque suele la mente ser frágil y lo vemos ahorita y luego ya no sabemos cómo hacerlo. Entonces, nosotros les facilitamos el material para que ustedes lo tengan que revisar las veces que ustedes crean necesarias, ¿sí? Bueno, la siguiente parte que constituye esta fase, la segunda fase del proyecto, es el marco metodológico. ¿Qué es un marco metodológico? Como bien lo dice la palabra, nos habla de un método, ¿sí? El método quiere decir cómo o qué voy a usar yo para obtener mi información. Cómo yo voy a obtener los datos para lograr dar a entender mi trabajo, ¿sí? En el marco metodológico nosotros tenemos que contestarnos a las preguntas ¿qué y cómo vamos a hacer para resolver el problema planteado? ¿Sí? Por ejemplo, si yo necesito saber cuál es la opinión de las personas acerca de la contaminación en un río del sector, ¿sí? Como bien lo dijo el compañero, vamos a hacer una entrevista. Digamos, voy a aplicar una entrevista cercana a una persona que vive cerca de este río para ver qué opina ella acerca de este tema, ¿sí? En esto consiste el marco metodológico, ¿sí? Aquí voy ubicando todos los instrumentos que yo voy a usar para obtener mis resultados. Este marco metodológico va a estar compuesto, si está hecha computadora, 500 palabras, ¿sí? Nosotros hemos visto, yo he visualizado que no se está cumpliendo con este parámetro, ¿sí? Nos excedemos con las palabras o a su vez no las cumplimos, ¿sí? Hacemos muy poco. Entonces, procuremos, por favor, cumplir con lo que se establece en la norma. Otra cosa, por favor, adicional, los párrafos no se construyen de 2 líneas, ¿sí? Si usted tiene párrafos sueltos, debe unirlos. Si usted tiene líneas sueltas, debe unirlos y conformar párrafos. Un párrafo está compuesto entre 3 a 5 líneas, por favor. ¿Sí? No deje oraciones sueltas, ya que no es necesario. 2 páginas si usted está trabajando el proyecto a mano, ¿sí? Una página si lo hace a computadora y 2 si es que su escrito va a entregarlo a mano, ¿sí? El marco metodológico también implica que, ¿cómo vamos a hacer para analizar la información? ¿Sí? Es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo voy a obtener yo la información para poder analizarla luego? ¿Sí? Porque yo tengo una percepción, pero la realidad puede ser otra. Entonces, para eso nosotros nos valemos de instrumentos que nos ayudan a encontrar esa realidad. Nosotros podemos ver aquí el esquema del marco metodológico, ¿sí? Dice que primero seleccionamos las técnicas que vamos a utilizar y las describimos. Dice, los ejemplos de técnicas cualitativas son las entrevistas, la observación o los análisis de contenido. Nosotros podemos usar entrevistas u observaciones y en el marco metodológico nosotros iremos describiendo qué instrumento de estos usamos, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir, para el estudio de la contaminación en el río Machángara en la ciudad de Quito, se realizó una observación a la población cercana para saber cómo influye esta contaminación en su estilo de vida, ¿sí? Vamos describiendo cómo vamos usando este instrumento. Dice, las técnicas que utilicemos tienen que buscar información y ayudarnos a describir cómo se manifiesta lo planteado en el marco conceptual en nuestra unidad de estudio, nosotros mismos, la familia o la comunidad. Como ya lo dijo el compañero, ustedes van a ir describiendo todo lo que ustedes tenga que ver con el problema, ¿sí? Con su tema, lo que están describiendo, la realidad que ustedes están estudiando. Y estas técnicas nos tienen que ayudar a obtener información que va a apoyar lo que decimos en el marco conceptual, ¿sí? Y cerramos este paso con lo siguiente, dice planificar, tener un cronograma de trabajo que defina dónde, cuándo y cómo.
¿Cómo hacemos esto? Ok, yo vi hoy la reunión y me parece que a mí me ayudaría con una entrevista. Voy a hacer un bosquejo de entrevista. No es necesario que el docente le diga haga 5, 4, 3, 6 preguntas. No, usted va a elaborar sus preguntas en tanto la información que usted quiera obtener. Todas las incertidumbres que ustedes tengan, ustedes la pueden generar en preguntas. Quiero saber cuántas personas se sienten afectadas. Quiero saber la opinión que tienen acerca de la contaminación. Quiero saber cuántas veces en su vida han ido al médico producto de la contaminación de este río. Entonces, yo voy generando mis preguntas como yo desee. ¿Sí? No es necesario que yo le establezca o que los compañeros le establezcan, haga 5, 4 preguntas o haga una entrevista, haga 2. Usted sabrá a qué personas o qué situación o qué instrumento usar para encontrar esta información. Por ejemplo, dice, ¿dónde voy a realizar las entrevistas? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a entrevistar? Y en este caso, ¿a quién y quiénes? ¿Sí? Entonces, vemos la reunión y decimos, a ver, mi tiempo libre es el sábado, yo voy, lo hago, voy a contactarme con la persona, le voy a solicitar que me ayude con esto y vamos a trabajar de esta manera. Esta es la forma en que se construye un marco metodológico. Dice, metodología de la investigación. Nosotros tenemos aquí un breve ejemplo. ¿Sí? Esta es un ejemplo de una tesis. ¿Sí? No se le solicita que lo haga de la misma manera. ¿Sí? Pero simplemente es un ejemplo para saber qué es lo que suele ir en un marco metodológico. Vamos describiendo la parte en cómo construimos o qué usamos para construir nuestro trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí en una parte donde dice tipo de investigación explicativa. Nosotros diremos que nuestra investigación es descriptiva y por lo tanto usamos ciertos instrumentos de trabajo. ¿Sí? Solamente es para que ustedes se guíen en la forma de redacción, que está separado por párrafos, ¿sí? Es en eso lo que cabe este ejemplo, ¿sí? Si ustedes necesitan este tipo de ejemplos para los demás apartados, es posible solicitarla a sus docentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos, o también los podemos encontrar en internet, en cualquier repositorio digital de cualquier universidad. ¿Sí? Nos van a ayudar a enfocarnos el contenido que va en cada parte del trabajo. Dice, las entrevistas. ¿Sí? Si nosotros vamos a usar entrevistas, tenemos que tener en cuenta a quién vamos a preguntar. ¿Sí? ¿A quiénes vamos a preguntar? ¿Qué personas? Si yo estoy haciendo sobre una familia, digamos, la familia González, tendría que entrevistar a la familia González. ¿Qué piensa el padre? ¿Qué piensa la madre? ¿Qué piensan los hijos, los hermanos? Podría ser 1 o 2 entrevistas, dependiendo. Ya. Se debe preguntar lo mismo a todos. Para eso se establece que usted deba crear un conjunto de preguntas que van a ser hechas a todos. Por ejemplo, a todos les voy a preguntar qué piensan de la contaminación. A todos les voy a preguntar cuáles han sido los efectos de la contaminación en la salud de ellos. ¿Sí? Elaborar una batería de preguntas anticipadamente. Es a lo que me refiero. Antes de usted ir a la entrevista, tiene que saber qué es lo que usted quiere preguntar para que en ese momento no titubee y la persona a la que usted le está entrevistando también se sienta en confianza para poder dar las respuestas. ¿Sí? Deben estar planteadas con lo que explicamos en el marco conceptual. Sí, quiere decir que, como anteriormente se dijo, el marco conceptual debe apoyar lo que usted está escribiendo en el marco conceptual. Es decir, si usted está hablando de un río, ¿sí? No va a preguntarle, ¿y la contaminación del centro de donde usted vive, cómo le va a afectar? Tiene que preguntarle acerca del problema que usted está tratando, ¿sí? No, si usted está hablando de la contaminación por autos, no le va a preguntar, ¿qué piensa usted de la contaminación que causan los barcos en el mar? Sí, entonces, esas cosas sí tenemos que establecerlas y dejarlas bastante claras. Por favor, vamos a silenciar el micrófono.
Ya, si por el contrario nosotros usamos la observación, si por el contrario nosotros usamos la observación, tenemos, ¿qué vamos a observar? Muy bien, yo necesito observar cómo se comporta la gente frente al conjunto de desechos que se botan en la vía pública. Digo, bueno, la mayor cantidad de gente va a las 7 de la mañana a este sector y es el tiempo en el que las personas manifiestan su malestar. Entonces, yo voy a esa hora, grabo, observo y veo, esta es la forma en que ha ido afectando a la población, ¿sí? Eso quiere decir, ¿qué vamos a observar? Si voy a observar, ¿qué es lo que yo quiero saber? Lo mismo sucede en la entrevista. ¿Por qué se considera importante observar? Nosotros usamos la observación porque tal vez con una entrevista no vamos a encontrar toda la verdad, ¿sí? Probablemente es muy posible que la persona pueda decir, no me molesta la contaminación, pero el momento en que usted observa se da cuenta que sí lo hace. ¿Sí? Eso es la importancia de observar o de realizar una entrevista o una observación. ¿Sí? Nos permite ampliar la visión que tenemos acerca de un problema. ¿Dónde y en qué momento vamos a observar? Eso es lo mismo que la entrevista, ¿sí? ¿En dónde voy a hacer mi observación? Pero siempre tiene que estar relacionada con nuestro marco teórico, ¿sí? ¿A quiénes vamos a observar? Como les dije, podemos decir a la familia Pérez, a la familia González, a las personas que habitan cerca del río y todo eso, ¿sí? Entonces, estas son las técnicas que nosotros vamos a incluir y de las que nos podemos valer para construir nuestro estudio y debemos ponerlos en nuestro marco metodológico. Eso sería todo, estimados estudiantes. Al final tendremos los minutos para realizar las preguntas. Considero, por favor, pertinente revisar también los documentos que ya se enviaron con antigüedad para que vayan construyendo las correcciones de la primera fase. Sí, tomen en cuenta los documentos que se les mandó acerca de normas APA, lo que ya vimos acerca de las citas, lo que ya vimos acerca de cómo construir los párrafos. No dude, por favor, en revisar las veces que sean necesarias para que quede claro el tema. ¿Sí? A continuación vamos a darle paso allá al punto 3 y al punto 4 a mi compañera. Sí, por favor, vamos a esperar un momento. Ya. Listo, compañera. Ya podemos compartir para que puedas continuar con la exposición. Me comentan las compañeras que no hay audio. Juan, ¿tú sí me escuchas? Yo sí te escucho, Gaby. Listo, esperemos que Giovanna ya se conecte con su
Buenas noches. ¿Sí le pueden ver las imágenes? ¿Aló? Sí, compañera, sí se ve la presentación. Mil disculpas por la demora. Buenas noches con todos, esperando que se encuentren bien. Bueno, vamos a hablar, a mí me toca la segunda parte del proyecto, los pasos 3 y 4, que son los resultados obtenidos y los análisis de resultados. Los resultados obtenidos es la descripción de la recolección de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos presentar todos los hallazgos, lo descubierto, los resultados presentados deben estar articulados con los conceptos y estrategias metodológicas utilizadas. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos con la recolección de datos. ¿Qué son la recolección de datos? Son las técnicas e instrumentos, como mi compañera anteriormente los habló. En esa tenemos la observación, la encuesta y la entrevista. La recolección de datos son las técnicas e instrumentos que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar la observación, si seleccionamos esta observación, esta técnica, debemos elaborar una ficha y comentar los aspectos que tendremos en cuenta para la observación y nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué vamos a observar? ¿A quiénes vamos a observar? ¿Por qué consideramos importante observar? ¿Dónde vamos a observar? ¿Y en qué horarios vamos a observar? En esta parte del documento debemos decir que la ficha de observación utilizada se encuentra en el anexo número tal del proyecto de grado. La encuesta. La encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva, en el cual el investigador recopila datos mediante el cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se escoge la información. Lo que dijo mi compañera, yo para ir a hacer una encuesta no voy a ir ese momento a inventarme unas preguntas. Ya tengo que tener resueltas unas preguntas y con respecto a la problemática o al tema que yo estoy haciendo mi proyecto. Ahora vamos con la entrevista. La entrevista, si seleccionamos esta técnica, debemos decir a quién o a quiénes vamos a realizar la entrevista y por qué consideramos importante escuchar a la entrevistadora que nos tiene que decir. Debemos preguntar sobre lo mismo a nuestros entrevistados. Por eso debemos elaborar una batería de preguntas. A realizar las preguntas deben estar relacionadas con lo que planteamos en el marco conceptual y ayudarnos a cumplir nuestro objetivo. La batería de preguntas debe ponerse en los anexos del proyecto de grado. La entrevista puede hacerse personalmente a las personas que están en casa, por teléfono, por correo, por WhatsApp. En esta parte del documento debemos aclarar que la batería de preguntas se encuentra en el anexo número tal del proyecto. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el formato de la encuesta. Eso también ya les mandamos en el grupo de WhatsApp. Aquí tenemos un ejemplo, cómo realizar preguntas abiertas y preguntas cerradas. Ahora vamos con los resultados. ¿Qué significa resultados? Es describir la recolección de datos según la técnica e instrumento y podemos describir en porcentajes o gráficos. Como aquí vemos en la imagen, tenemos una representación gráfica de los resultados. Aquí también tenemos un ejemplo de representación gráfica de los resultados, como pueden observar.
Ahora vamos con el siguiente paso, análisis de resultados. El análisis de resultados debe estar 250 palabras si es a computadora. Y si es a mano, media página, una página, por favor. En el análisis de los resultados debemos dar respuesta al objetivo planteado. Decir qué aspectos tendremos en cuenta para hacerlo. Establecer criterios claros, una postura crítica, análisis individual. Desarrollamos ideas en torno a generalizaciones encontradas. Por ejemplo, a través de la entrevista realizada, se pudo apreciar que las personas no tienen conciencia ambiental, por ejemplo, y la relación sería entre lo planteado en el marco conceptual y los resultados obtenidos si nuestro objetivo era conocer las ventajas y desventajas de las medidas adoptadas por las familias de mi comunidad para evitar la contaminación ambiental. Debemos mencionar las ventajas y desventajas encontradas y por qué y para qué. Como parte de la evidencia de los resultados obtenidos podemos presentar láminas, fotografías, recortes, periódicos, revistas. En esta parte del documento también debemos especificar en qué número de nuestros anexos podemos encontrar. Eso es todo, mis estimados. Muchas gracias. Ok, estimados estudiantes, esa ha sido la socialización de la fase 2. En este momento tenemos unos minutos para realizar cualquier consulta o cualquier duda que usted tenga. Por favor, puede proceder a preguntar. O sea que sí tenemos que hacer la entrevista. En el caso, usted tiene que cumplir con un marco metodológico, ¿sí? Y usted necesita también apoyar su investigación en algo. Por esto es necesario que usted pueda desarrollar este tipo de encuestas, entrevistas, a fin de que pueda respaldar su marco teórico, ¿sí? Y también de que pueda completar el marco metodológico. Sí, entonces sí, lo más loable es que usted pueda usar el mejor instrumento para realizar la investigación. Por favor, ¿me puede repetir sobre la observación? ¿Qué vamos a observar? ¿A quiénes vamos a observar? ¿Por qué consideramos importante observar? Por favor, esa parte me perdí. Por favor, ¿me puede ayudar? Claro, por supuesto. La observación, si seleccionamos esta técnica, debemos elaborar una ficha y comentar los aspectos que tendremos en cuenta para la observación, y las preguntas que nos haríamos son: ¿qué vamos a observar? ¿A quiénes vamos a observar? ¿Por qué consideramos importante observar? ¿Dónde vamos a observar? ¿En qué horarios vamos a observar? Es importante que todas estas preguntas sean basadas a su problemática, su tema en el que está trabajando, mi estimado. Bueno, gracias. Buenas noches, licenciadas, licenciado. Yo tengo una consulta, por favor. En el tema, bueno, en lo que es observar y todo el tema concluyente ahí, esto para anexarlo, digamos, solo básicamente lo formaremos en base a palabras establecidas, digamos, no tenemos que realizar ningún tipo de video o foto, yo que sea, o grabación para que anexe, digamos, y compruebe de lo que estamos realizando.
¿Cómo le va, mi estimado? Le comento, es posible que si usted quiere apoyar y sustentar su investigación, usted pueda hacerlo. Pero existe un apartado que se llama anexos, que no es parte que no es parte en sí del trabajo académico, simplemente es un apoyo a su investigación. Si en este momento usted no puede agregar fotografías de su entrevista, pero sí al finalizar en un apartado que se llama anexos. Ahí usted puede subir si usted se tomó fotos en el lugar de los hechos, si usted pudo tener una evidencia en video, todo eso se adjunta en los anexos. Sí, perdón, Ya. también Gaby, también quería acotar que sería importante también que en los anexos pongan las preguntas que se realizó. Ya, listo, licenciado. Entonces, esa era mi pregunta. Y una más. En cuestión de de las modificaciones que nos tocaba hacer, digamos, en lo del primer trabajo, en la primera fase, ¿esto lo adjuntamos ya directamente con lo que toca subir para esta semana o sería al finalizar esto? Por favor, repítame la pregunta. Le preguntaba, si las modificaciones que nos toca hacer de la primera fase, toca subirlo igual ya en esta semana con lo que toca de la segunda parte del proyecto, o sería esto al final de la revisión de todo. Las revisiones de la primera fase deben subirse junto con la segunda fase de la plataforma, ya que ahí los 3 docentes nos encargamos de revisar uno a uno los trabajos en cómo han sido estructurados y se toma en cuenta las revisiones que ya se les hizo anteriormente. Entonces, lo ideal es que usted lo vaya trabajando conjuntamente ya con la segunda fase. ¿Con qué fin? Con el fin de que al terminar la última fase ya no se tenga que hacer correcciones mayores y se pueda ya proceder a la parte final, que sería ya la terminación del trabajo. Ya, ok, listo, licenciado, muy amable, gracias. Entonces, esas eran mis preguntas al momento. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Nadie más tiene ninguna pregunta? No. Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, este sería todo en la reunión del día de hoy.